alumnos, para continuar con las clases online, vamos a hacer un resumen de lo que se le presentó en la primera clase virtual sobre bases de datos. ¿Qué son las bases de datos entonces? Son datos que tienen una estructura. Esa estructura nos permite justamente organizar los datos de cierta manera para poder guardarlos y posteriormente utilizarlos, modificarlos, mostrarlos, agruparlos o elaborar una información con esos datos de alguna manera específica. Sí, la RAI tiene su propia definición, pero básicamente podríamos decir que son datos estructurados que tienen el fin de su persistencia. O sea, la idea es que estos datos persistan con el tiempo o en el tiempo para poder luego consultarlos, modificarlos, sí, o lo que sea necesario. Ahora bien, ¿quiénes son los que componen un sistema de base de datos? Un sistema de base de datos requiere de un hardware, porque hablamos de que son datos estructurados, tienen una forma y buscamos persistencia. Se tienen que guardar en algún momento, en algún lugar. Hablamos acá de discos duros, pendrive, big data y demás, ¿sí? Estamos hablando de lugares donde se van a guardar los datos. Software. El software en este caso es el elemento principal de un SGBD. Recuerden que SGBD es Sistema de Gestión de Bases de Datos. Es el software el que nos va a permitir manipular esos datos, ¿sí? Para conseguir el fin que la teoría define, ¿no? Persistencia y utilidad. Y los datos van a depender de esa estructura, de esa forma en que fueron justamente concebidos o organizados. Las personas vienen a integrar la parte más importante de un sistema de base de datos, ¿sí? Porque son las que van a informar, las que van a consultar o las que van justamente a armar esa estructura. Por eso acá les muestro justamente en la teoría un pequeño diagrama, ¿sí? En la cual un usuario puede entrar al sistema de gestión de bases de datos y de acuerdo al método de acceso que tenga, accederá solo para consultar o accederá directamente a esa base de datos. Casi todo el tiempo nosotros actuamos como usuarios ingenuos o finales. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros, por ejemplo, usamos Facebook, estamos llenando una base de datos con nuestros datos, ya sea personales, de gustos, preferencias y demás. Nosotros estaríamos en ese momento comportándonos como un tipo de usuario particular, el usuario ingenuo o final, que desconoce totalmente de este gran sistema de bases de datos y que simplemente utiliza una aplicación. Aquí vamos a saltar a un tipo de usuario, programadores de aplicación. Estos programadores se encargan de justamente crear esas aplicaciones que van a permitir a usuarios ingenuos o finales posteriormente cargar o leer los datos, pero según lo que la aplicación o el programa permita, ¿sí? Y por último, como tipo de usuario, podemos encontrar a los usuarios sofisticados. Estos son los que administran las bases de datos. No solo la crean, generalmente, sino que también permiten consultar información. Algo que algunos saben y no todos, es que, por ejemplo, cuando subimos una foto a Facebook y la eliminamos, nosotros creemos que la eliminamos porque estamos usando una aplicación que permite o no mostrar ese dato, ya sea para nosotros u otros usuarios. Pero llegado el caso de necesitar ver esa foto, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado, cuando fuimos a visitar la policía de Salta tenía un acceso como DBA, que quiere decir como administrador de bases de datos. La policía podía acceder a los Facebook de las personas y curiosamente
ver todos los archivos que habían borrado, entre ellos fotos. Este es un pequeño ejemplo de cómo se estructuran los datos y de qué manera nosotros podemos justamente incurrir en una falta sin querer al subir una foto. ¿Qué quiero decir con esto? En parte es bueno y en parte es malo. Yo uso Facebook para seguir a una persona. ¿Sí? Si en algún momento a esa persona le llegara a pasar algo, todos esos datos que yo fui justamente guardando en forma ingenua en la base de datos pueden ser usados en mi contra. ¿Qué quiero decir? Llegado el caso de un siniestro de una persona, esta persona a la que yo seguía, yo puedo ser un sospechoso sin haber hecho nada por el solo hecho de haber estado siguiendo a esta persona. Todos esos datos se guardan en lo que se conoce como archivo de log. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que las bases de datos tienen una estructura, tienen una forma que permite a un DBA, a un administrador de bases de datos, acceder a cada uno de los datos y a través de un archivo de logs revisar quién fue el último usuario que entró. También es importante tener en cuenta que las aplicaciones están programadas para que usuarios finales e ingenuos la usen sin saber qué es lo que realmente hacen. Por eso, es importante tener en cuenta que hay tres tipos de usuarios: ingenuos, sofisticados, ¿sí? Y programadores de aplicación. En cuanto a la nueva teoría, ¿sí? Al nuevo documento que se está subiendo en estos momentos, vamos a ver un poquito de esa estructura, ¿sí? Una base de datos está compuesta por campos. Los campos, como lo ven acá, permiten definir, ¿sí? Una estructura. Por ejemplo, acá, arribita, yo estoy diciendo que esto es un código, un apellido, un nombre, un curso y una división. Por lo tanto, el campo es la unidad mínima de referencia de una base de datos. La otra o el otro concepto que aparece es el de registros. En este caso se presentan como filas. Fila 1, 2, 3, 4, 5, que coincide con un código. Los registros son justamente cada una de las filas que componen una base de datos. Si se fijan, gracias a esta estructura de campos, todos los registros tienen en común a los campos. En este caso, el código 1 pertenece a Bello Yair, que cursa el quinto año de la división A. Bien, siguiendo con la estructura, ¿sí? Podríamos decir que un registro es un conjunto de campos. Y el que engloba a todos es el archivo. Todo esto se va a grabar en un archivo, ¿sí? ¿Y para qué me sirve un archivo? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De una aplicación de base de datos, ¿sí? Vamos a usar Excel, ¿sí? Con esos campos que he creado. Acá tengo una estructura, es un campo común, no tiene nada de especial. Es una tabla común, mejor dicho, ¿sí? Vamos a convertirla en una tabla de datos y vamos a ver una de las tantas bondades que podemos obtener. Si yo selecciono todo este rango, ¿sí? Y voy a inicio y, por ejemplo, selecciono dar formato como tabla, elijo por empezar algún color que me resalte los datos. Vamos a ver si establezco el rango que estaba seleccionado, no toco nada acá. Y si se fijan, automáticamente sí aparecieron pequeños filtros. Ahora, este rango que yo tenía, ¿sí? Este rango se convirtió
en una pequeña base de datos. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es filtrar solo los alumnos de quinto A. Y si se fijan, obtenemos un filtro con solo los alumnos de quinto A. Otra de las cosas que podríamos hacer es ordenar, ¿sí?, por curso, división y apellido y nombre, ¿verdad? Esa es una de las otras cosas que podríamos hacer. Vamos a datos, ¿sí?, ordenar, y vamos a fijarnos que acá nos aparecen los campos por los que queremos ordenar. Primero por curso, ¿sí? Luego voy a ordenarlo, agrego otro nivel, por división, y por último por apellido y nombre. Aceptamos. Y si nos fijamos, dividió automáticamente a los alumnos de quinto A y a los alumnos de quinto B. Si me siguieron con este mínimo ejemplo, vemos una pequeña ventaja que nos ofrecen las bases de datos. Esto es solo una pequeña ventaja, ¿sí? Porque la verdad es que cuando aprendamos a actuar como administradores de bases de datos, ¿sí?, volviendo a la teoría, cuando nosotros tengamos, ¿sí?, esta capacidad, la de DBA, vamos a poder acceder a mucha más información. Y esto nos abre no solo un campo laboral tremendo, sino que además nos va a permitir, de la misma manera que con este simple ejemplo de Excel, filtrar datos y conseguir información de manera automática. No nos olvidemos que informática es la ciencia de la información automática. Y uno de los paradigmas más importantes, ¿sí?, en la actualidad se llama Big Data y justamente hace referencia al manejo de grandes volúmenes de datos. En este ejemplo sencillo vimos 1, 2, 3, 4 campos de un solo archivito de base de datos con 7 registros. Imagínense si tuviéramos que sacar información de todas las personas que son mayores de edad en la República Argentina, teniendo acceso a una base de datos, podríamos lograrlo. De la misma manera, hay muchos ejemplos en los cuales las bases de datos son la herramienta primordial a la hora de obtener o elaborar información. No se olviden, chicos, de revisar cada una de las actividades, las rutas de aprendizaje propuestas, ¿sí?, y elaborar contenido. Con el tiempo iremos aprendiendo, ¿sí?, lo que está planteado en el objetivo curricular, así que por favor sigan el hilo de todas y cada una de las clases y los cursos que desde el Facundo de Subiría estamos subiendo para todos.